Bienvenidos a Larum, ¿cómo estáis? 7 cosas que no debes hacer cuando empiezas a aplicar Feng Shui en tu casa. Hoy te vengo a contar 7 cuestiones, errores, acciones, pensamientos que se nos pasan a todos cuando comenzamos a aplicar Feng Shui en nuestra casa y que, según mi experiencia, después de todos estos años, me he dado cuenta de que realmente no solo es que no sirven para nada, sino que además son contraproducentes. Nos retrasan nuestra evolución, nuestro proceso, nos limitan y muchas veces nos sacan directamente del recorrido. Así es que ahí van estas 7 cosas. Ahí va el primer punto. Tomar decisiones basadas en el miedo. Nunca hagas cambios en tu casa bajo amenazas de si no hago esto me va a pasar tal cosa, si no me cambio de casa todo va a ir fatal. Nunca hagas cambios en ese estado, bajo esa vibración de miedo. Es justo todo lo contrario. El Feng Shui es una herramienta que tratamos, de lo que tratamos es de que tomemos el poder de nuestra vida sobre nosotros mismos y sobre todo nuestro potencial, de manera que sería totalmente opuesto a la intención que tenemos el realizar cualquier tipo de acción un poco empujados por el miedo. Otra cosa que suele suceder mucho, sobre todo las primeras veces, es querer tener todo perfecto. Es como que tenemos en la imaginación, esto me ha pasado a mí, por eso os lo cuento. Tenemos en la imaginación que si toda mi casa está perfecta tal y como me está diciendo la persona que me está aconsejando, pues toda mi vida va a ser un camino de rosas, no voy a tener ningún problema y todo tiene que estar absolutamente perfecto. Eso es un error. Es lo que yo llamo un ataque de Feng Shui. Y como digo, suele suceder mucho al principio, nos agobiamos cuando empezamos a tener esta información, empezamos a manejar esta información y de repente nos damos cuenta de que no tenemos una casa con determinadas características que supuestamente son favorables o que tenemos algunos puntos desfavorables, entre comillas, y eso nos angustia tremendamente y queremos, bueno, pues de alguna manera cambiarlo todo, modificarlo para tener esa perfección que ya te digo que esa perfección no existe. No existe la casa perfecta, ni aunque la diseñaras tú mismo, te darías cuenta con el paso del tiempo de que hay algún punto que no has visto, donde, bueno, pues tienes que trabajar. Pues como la vida misma. Estamos aquí para hacer nuestro recorrido personal, para mejorar, para evolucionar, para aprender y nuestra casa viene con nosotros de la mano y nos aporta esa información que utilizamos para hacerlo. Pero en ningún caso el tener una casa perfecta, entre comillas, te va a proporcionar una vida perfecta. Eso es una ilusión imaginaria que no existe directamente. Entonces, cuanto antes nos demos cuenta de esto y bajemos a la tierra y nos pongamos a trabajar en nuestro proceso, antes empezaremos a cambiar las situaciones que no nos gustan y empezaremos a avanzar al respecto. Punto número 2. Dar el poder a alguien o algo externo a ti y, por consecuencia, no implicarte tú en tu propio proceso. Es importante que entiendas que no existe una fórmula mágica, esto enlaza con lo que te acabo de contar, y tampoco existen los atajos. Como te he estado diciendo, tu casa es una herramienta a través de la cual, una herramienta potente, ojo, es una herramienta muy potente cuando la sabemos utilizar y cuando, sobre todo cuando nosotros tomamos las riendas como los creadores de nuestra vida, es una herramienta muy potente a través de la cual podemos transformar nuestra vida. Pero nunca olvides que el creador de tu vida eres tú. No es tu casa, en ningún caso es tu casa. Eres tú. Eso siempre hay que tenerlo presente. Si concedes el poder a otro, cosa que es bastante habitual, no solo en esta disciplina, sino en muchísimas otras y en muchísimas áreas de la vida,
Siempre vas a estar supeditado a que ese otro te tenga que decir lo que tienes que hacer. No vas a creer en tu propio poder transformador, no vas a creer en ti. Vas a depositar todo tu poder en eso externo. Y por lo tanto, ya estamos yendo en contra del propio proceso desde un inicio. Porque digamos que, insisto, lo que estamos pretendiendo hacer es justo que tú tomes las riendas de tu evolución personal y de tu propia transformación. Entonces, si tú decides no hacerlo porque te da miedo, porque crees que no eres capaz, bueno, lo que nos suele pasar a todos, ya desde un inicio estás frenando el que el proceso se abra en todo su esplendor para ti y que te permita avanzar en ese sentido. De manera que esto es súper importante tenerlo en cuenta. El poder lo tienes tú, la otra persona te acompaña y tu casa es tu proyección y te da todos los datos que necesitas, pero siempre a tu favor y para tu propia transformación. Punto número 3. Hacer cambios que no te gustan, que no van con tu personalidad, que no van con tu gusto personal, que te impongan modificaciones que directamente o no te gustan o no son prácticas para tu día a día y las ves inviables de llevar a cabo. Yo me he encontrado con personas, una chica en concreto, una vez me llamó súper angustiada porque le habían hecho un estudio de Feng Shui y le había dicho, es la persona que se lo había hecho, le había dicho que la energía de esta chica era incompatible con la de su pareja y que no podían dormir en la misma habitación, que ella solo podía utilizar una parte de la casa y la otra mejor que no la utilizara. Imaginaos, esta chica me llamó, como digo, súper angustiada, diciendo que iba a hacer, que evidentemente le habían cobrado un servicio en el que ella había depositado la confianza y que ahora no sabía, porque además esto está enlazado con lo que os he comentado en el punto anterior. Ella le había dado todo el poder a esa persona y claro, pues tenía un miedo horrible a que ocurriera algo fatal, porque además en esa exposición el consultor le había dicho que si no respetaba esas reglas se iban a separar directamente. Entonces, imagínate la angustia que puede sentir esa persona cuando le están ordenando que viva una vida que es prácticamente imposible de vivir, porque si tú no puedes pisar determinadas zonas de tu casa y no puedes dormir con tu pareja, bueno, es muy probable que ahí sí que empiecen a pasar cosas. Entonces, bueno, con esto que te quiero decir, que nuevamente te lo repito, el poder lo tienes tú, las riendas las tomas tú y cualquier cambio en tu casa tiene que estar absolutamente alineado con tus preferencias, con tus gustos personales y con tu practicidad. Si no ocurre eso, de inicio ya te digo que no va a funcionar, porque tú te estás sacando de la ecuación. Entonces no, tú te tienes que poner en el centro de la ecuación y a partir de ahí realizar los cambios. Cuando los cambios están hechos desde nuestro propio gusto personal, cuanto más nos gusta lo que estamos introduciendo en nuestra casa, no solo es que nos va a gustar el resultado con el que vamos a tener que convivir día a día, sino que además tú estás eligiendo, poniéndote como figura principal de elección de cosas importantes en tu vida. Es muy probable, y me ha sucedido, algunas personas no han decidido prácticamente nada en su vida. Se lo han tenido que decir otras personas, otros han tomado las decisiones por ellos y cuando se ponen a hacer esos cambios en su casa y a elegir ellos mismos lo que quieren, es la primera vez que hacen una elección por sí mismos. A veces incluso no son capaces porque no lo han practicado nunca. Entonces, no solo es que el resultado te va a gustar y vas a estar conectado con él, sino que además te vas a ver a ti mismo, a ti misma, tomando decisiones quizás por primera vez. Eso es muy importante, porque si estamos hablando de tomar el poder personal, este es uno de los puntos fundamentales a la hora de hacerlo. Cuarto punto, creer que aplicar Feng Shui en tu casa es un proceso súper complicado
que no lo vas a entender y que alguien tiene que hacer unos cálculos complicadísimos y súper difíciles por ti. Ahí de nuevo entra en juego un factor que es dar el poder a algo externo y pensar que tú no eres capaz. Ya de inicio te estás sacando de la ecuación y estás diciéndole a otra persona, oye, yo esto no lo voy a poder entender y no participo del proceso. Ese es el problema, porque hay gente que pretende que se le solucione todo desde fuera sin participar en este proceso. Ahí nos estamos perdiendo lo fundamental y desde luego, bueno, no sé si eso puede funcionar. Y enlazo con el siguiente, quinto punto, que significa esto que estamos hablando, es centrarte solo en tu casa y olvidar el componente más importante de todo este proceso, tú mismo, tú misma. Considerar que lo externo es lo único importante, que puede ser que te va a desbloquear, sobre todo al inicio, te va a desbloquear energéticamente y es posible que empiecen a suceder cosas, pero si tú te sacas de la ecuación, si no consideras tu programación subconsciente, el patrón se va a volver a reproducir antes o después y te lo vas a volver a encontrar. Y antes o después el bucle va a volver a aparecer. De manera que desde mi punto de vista y desde mi experiencia, no es buena idea dejarte a ti de lado y pensar que lo único importante es lo externo. Este es un proceso que precisamente es tan potente porque estamos aunando lo externo, que en este caso es tu casa, con lo interno, que en este caso es tu programación, tu patrón, lo que se viene repitiendo desde que eras un niño, una niña. Sexto punto, creer que si te cambias de casa, todo se va a solucionar. Esto también es una ilusión que me encuentro, que yo misma la he sufrido al inicio de estudiar y bueno, es muy habitual. Tu casa te está mostrando tu programación, tus patrones. Y precisamente tu casa está ahí, no es por casualidad, tu casa aparece precisamente para mostrarte esos patrones. Y está deseando que tú anotes toda esa información, la contemples para empezar a transformarla. Entonces, ahí está tu recorrido personal, precisamente. El huir hacia adelante, como cuando alguien tiene un problema gordo en la vida y se va a otro país, por ejemplo, pensando que en otra situación geográfica sus problemas van a desaparecer, es una ilusión de nuevo. Entonces, no soluciona nada a medio o largo plazo. Tu casa te va a servir para identificar esos patrones que te vienen limitando desde siempre y te va a acompañar en el proceso de transformación, de reprogramación. Lo que sucede muchas veces, a mí me ha sucedido personalmente, es que cuando tú trabajas sobre ti mismo y sobre tu casa y empiezas esa transformación y la transformación se da, de forma totalmente orgánica aparece un cambio de casa. Pero nunca es al revés. Nunca es al revés. Sí, puede ser al revés, pero no es la solución. La solución y la señal clara de que tú estás trascendiendo esas limitaciones es porque el universo te pone otra casa a la que te cambias y seguramente con características diferentes a donde estabas. Es muy probable que si tu intención es simplemente cambiar de casa para solucionar tus problemas, y esto lo he vivido también, te vuelvas a encontrar con una casa que te muestra los mismos patrones que todavía no has trascendido. Entonces no sirve para nada. Es mucho mejor hacer el recorrido interior y desde ahí todo vendrá dado. Ya verás cómo viene otra casa con otras características diferentes. Séptimo punto. Pensar que una vez que has hecho todas las modificaciones en tu casa, físicas, todas las modificaciones físicas, esto ya es para siempre, ya está todo perfecto y no hay que hacer nada más. Este es otro gran error. Pensamos que la vida es, o pretendemos que muchas veces la vida sea totalmente estática
y que no se toque lo que consideramos que es el momento perfecto, ¿no? Pero eso es irreal. La vida está en permanente cambio. Estas modificaciones que hacemos en nuestra casa son el inicio de nuestro proceso personal. Pero el proceso continúa y así es como debe ser. Y de hecho, esa revisión la debemos de ir continuando con nuestro proceso. No todo el tiempo, es decir, sin obsesionarnos, porque ahí caeríamos en el punto número 1 de angustia, pero sí tener en cuenta que cada cierto tiempo yo voy cambiando, mi vida va cambiando, seguramente mis preferencias van modificándose, mi entorno es muy probable que cambie cuando empiezo a hacer modificaciones en mi casa y en mi interior. Y bueno, pues eso requiere de un mantenimiento. Entonces, en la medida que yo vaya haciendo esa revisión, porque además, conforme aumentamos nuestro nivel de consciencia, más cuestiones somos capaces de ver. Esto también sucede mucho. Haces un primer recorrido por tu casa, haces los cambios cuando empiezas, y al cabo de cierto tiempo, el que sea, tú has empezado con tu proceso personal, han ido pasando cosas, tú te has ido transformando, y cuando lo vuelves a ver, al cabo de un tiempo, ves cosas que al inicio no fuiste capaz de ver. Y eso tiene sentido, porque estás aumentando tu nivel de conciencia, estás viendo más. Y eso te hace percibir cuestiones, señales, datos que al inicio no eras capaz de ver. Eso es buena señal, de hecho. Entonces, como norma, hacer un repaso, hacer un mantenimiento, ir observando, pues como observamos cualquier otra cosa. Los que estamos en este recorrido personal, nuestros patrones tratamos de estar observándolos todo el tiempo posible, porque eso es lo que nos da la pista de dónde tenemos que incidir, dónde tenemos que actuar. Pues esto es igual, ir haciendo un repaso cada cierto tiempo. Además, en casa suelen ocurrir cosas, se rompen objetos, se estropean otros, hay cosas que ya no me gustan de repente, entonces es muy positivo ir haciendo ese mantenimiento cada cierto tiempo, como digo. Bueno, ya está aquí estos 7 puntos que me ha parecido interesante desmontar por no caer en ilusiones que no son reales, por bajar a tierra. Y bueno, porque al final este método a mí personalmente y a mis clientes siempre nos ha sido mucho más eficaz. Así es que ahí te dejo esos 7 puntos por si te sirven y los quieres contemplar y empezar a practicar. Hasta la próxima. Thank you.